Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos en esta noche de información relacionada con los temas que en estos momentos nos interesan a todos y que es el de seguridad. Así que en este espacio de periodismo en plural le damos la bienvenida al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya. Muy buenas noches, ¿cómo está, señor? Muchas gracias, Mirna, muchas gracias, muy bien, muchas gracias, muy agradecido con Televisa por darme la oportunidad de venir a platicar con todos los juarenses y toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Al contrario, creo que para nuestro público es muy importante la información que usted nos pueda dar, compartir, porque hemos sufrido, y le decía al secretario antes de entrar, le decía, tenemos que entrar hay muchos temas, pero el principal es la seguridad. Y tenemos que entrar precisamente con eso, con todos estos temas que en estos momentos nos importan, nos preocupan como juarenses y como chihuahuenses en general, porque la violencia no solo está en Ciudad Juárez, sino en otras partes del estado. Entonces, yo quisiera empezar con una especie de orden cronológico. También le decía al secretario, a lo mejor como espectadores, como reporteros, como ciudadanos, creemos que la violencia, que aunque ya tiene muchos años, se desató este fin de semana pasado con la masacre en una fiesta de 15 Correcto. años. Posteriormente con las cámaras de seguridad, posteriormente con las alertas de ataques a escuelas. Y bueno, fue una serie de actos consecutivos de violencia que desataron un pánico definitivamente en estos más recientes días. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que estuvimos viviendo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hay de fondo en esto? Qué bueno, muchas gracias, Mirna, muchas gracias por la oportunidad de platicar y sobre todo de mandarle un mensaje a los juarenses en este día, porque lo dices muy bien, ¿no? Es decir, tuvimos un incidente muy grave, muy lamentable, que fue este multihomicidio en donde se celebraba una fiesta de 15 años y en donde pues unos pandilleros inicia con una riña campal, la realidad, y luego termina en un lamentable homicidio, ¿no? Pero no es un tema que esté directamente relacionado a los temas comunes, por eso es mucho más lacerante este homicidio. No es un tema relacionado a lo común que pudiéramos haber visto en un tema de una ejecución o un homicidio entre cárteles, ¿no? Si bien es cierto, hay algo relacionado a eso, pero realmente el problema se da en un problema, lo voy a decir como lo tenemos nosotros identificado en materia de seguridad y de inteligencia, se da en un contexto de un pleito entre pandillas de barrio. Lamentablemente eso fue, y que terminó en un desenlace muy lamentable. Y déjame decirte que nosotros hemos estado trabajando de la mano de la Sedena, de la Guardia Nacional, la Fiscalía, incluso con la Policía Municipal, para poder dar con el paradero de los responsables de este incidente. Tenemos ya unas líneas de investigación muy claras, muy precisas, que nos dan esta información que te acabo de platicar y sobre todo también que nos dan a los probables responsables, incluso a quien pudo haber sido como un probable autor intelectual en eso, ¿no? ¿No es minimizar el acto? No, de ninguna manera, no, al contrario, te lo acabo de decir. Yo creo que esto es todavía un tema mucho más lamentable que o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque se trata de un multihomicidio y se trata de un tema que jamás debió haber escalado a eso, ¿no? ¿Y por qué digo jamás debió haber escalado? Porque también vemos, y no es como un tema de normalizar, pero nosotros lo vemos, y a lo mejor cuando te lo digo pudiera parecer como algo insensible, ¿no? El tema de cómo nosotros vemos la violencia, cómo nosotros vemos la delincuencia y cómo sí perfectamente identificamos lo que está relacionado a delincuencia organizada de lo que no está relacionado a delincuencia organizada. Por eso yo creo que en lugar de minimizar, al contrario, estamos dándole la justa dimensión que incluso está por encima de la otra, ¿no? Cuando el fiscal habla de esto que sucedió y él explica, es una riña entre chamacos.
Dios, entre chamacos, en chamacos con armas que fueron capaces de matar a otro ser humano, a niños, porque estaban dos muchachos de 14 años de edad entre los muertos. Correcto. Por eso justo te digo, no es un tema de minimizarlo, al contrario, porque, vamos a decirlo así, dimensionando las cosas, nosotros hemos entendido de este tema de la guerra de entre cárteles, ¿no? De todo el tema que está relacionado con la delincuencia organizada, y lo tenemos muy bien contextualizado, ¿no? Es decir, perfectamente entendemos las pandillas y sobre todo que están trabajando directamente para un cártel y para otro cártel. En este caso es un asunto mucho más complejo para nosotros, no es minimizarlo, al contrario, es de ponerle mucha más atención, porque como un grupo de pandilleros de barrio, por decirlo de alguna manera, se atrevieron a llegar a escalar su nivel de conflicto entre barrios, ¿no? Que yo te lo puedo decir, yo recordaré hace algunos años, ¿no? En donde esas riñas eran de pelearse a pedradas de un barrio por el otro y esto. Entonces, justo esa riña campal inicia así y termina con alguien detonando armas de fuego, ¿no? Entonces, justo por eso es que nosotros tenemos que muy rápido dar con el paradero de los responsables, llevarlos ante la justicia y mandar un mensaje muy claro de que ese tipo de conductas no pueden prevalecer, mucho menos en este tipo de actividades sociales. ¿Y qué fue lo que desencadenó una matanza, una masacre? ¿Qué es? Mira, nosotros lo que entendemos ahí es justo eso, es el escalamiento violento de un conflicto entre pandillas de barrio. ¿Pero por qué? Por un tema, yo siento que es por un tema territorial de barrio. Voy a tratar de explicarlo de esta forma. Cuando te decía ahorita, yo recuerdo en otros años en donde el tema de la violencia entre pandillas era un tema que cuando era grave era un tema de fileros de dagas y de armas blancas, ¿no? Y cuando tú veías cuál es el contexto de estas pandillas, era un tema territorial de este territorio somos los de la colonia tal y este territorio es de los otros y ustedes no pasan para acá y nosotros no pasamos para allá. Al final eso fue lo que y lo debo decir, ante una falta de atención social generalizada, ¿no? Porque no solo es un tema del gobierno, yo creo que el tema de los conflictos sociales es una atención social generalizada. Este tipo de conflictos escaló. Nosotros tenemos una gran cantidad de programas que lo que busca es justo desescalar este tipo de conflictos y lo hacíamos justo ayer. Estuve en una reunión en el cierre de un programa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con un programa justo de segunda oportunidad que lo hacemos a través del hip hop y lo que se busca con eso es tener la manera de que entre pandillas vayan dirimiendo estos conflictos a través de unas formas alternativas que no sea la violencia. Lamentablemente aquí la violencia escaló a este grado y claro que necesitamos resolver rápido este delito para que no se vuelva a presentar. O sea, ellos no venden droga, ellos o ¿cuál es su Mira, función? yo no dudo que pudiese haber algo relacionado a un tema territorial, ¿no? En términos de narcomenudeo, pero no quisiera señalarlo como tal porque entonces sí caería en el crimen organizado. Déjate en el crimen organizado, en el probablemente minimizar el asunto, como decir, una reña más de no, creo que tenemos que focalizar la atención al tema específico, ¿no? Es decir, no fue un tema como temas que sí hemos visto de pandillas, de violencia, de delincuencia organizada, en donde están peleando un territorio para fines económicos de negocio, de trasiego de migrantes, de trasiego de enervantes, de fentanilo, todo esto que hemos visto en otras latitudes. Y aquí mismo en la ciudad, pero en este caso, fíjate, en este caso no es el caso específico. Es decir, lo que provocó este lamentable multihomicidio no fue un tema como ese como tal, fue un tema que nace de un conflicto menor que escaló a tal grado. ¿Conflicto menor de venganza? Territorial entre pandillas. Te vuelvo a insistir, ese fue un tema, por eso, a ver, yo creo que todos, y por eso a lo mejor dirás, parece que se quisiera minimizar, pero al contrario, yo lo que quiero es maximizarlo porque son de esas cosas que pareciera como que ya no se habían visto porque todos los conflictos y homicidios y multihomicidios estaban relacionados a delincuencia organizada. En este caso no. O sea, en este caso por eso es un asunto de mucha más atención por parte de nosotros, porque no está directamente relacionado a eso. Es decir, la riña inicia no por eso, sino por un tema de rencillas personales entre pandillas
y que termina lamentablemente donde alguien acciona un arma de fuego y genera este tipo ¿Mataron a quien era el agresor o el que estaba ahí haciendo la discordia? Todavía no tenemos claro eso porque es muy difícil ya poder establecer eso hasta que demos con el paradero de los responsables. Podremos saber de viva voz exactamente qué originó este problema. Posteriormente nos dimos cuenta que había alertas en escuelas secundarias de donde pertenecían, confirmado ya, de donde pertenecían algunas de las personas que se vieron involucrados, incluso asesinados en esta riña. Y luego de ahí empezaron a surgir durante la semana ataques, vandalismo a cámaras de seguridad. ¿Esto está relacionado o las cámaras de seguridad están relacionados a lo que sucedió en Ojinaga, en Coyame, en Manuel Benavides? Fíjate que no está relacionada una cosa con la otra y la verdad, voy primero a lo primero que mencionas, ¿no? Es decir, se empezó a gestar una campaña de pánico, voy a llamarlo así, en redes sociales, a través de lo que sucedió primero, ¿no? De esta riña, y luego de ahí empezaron a gestar una campaña de pánico diciendo que estos jóvenes que habían participado en esta riña eran estudiantes de tal escuela y que habría un acto violento en esa, ¿no? Y entonces se empezó a gestar esto en redes sociales. Nosotros en la información de inteligencia que teníamos, nada nos indicaba que eso pudiera llegar a pasar, ¿no? No un ataque en la escuela, ni mucho menos. Pero sí eran, los muchachitos sí estaban en esa escuela, los muchachitos que estuvieron en la masacre, que estuvieron involucrados de alguna manera, sí eran alumnos de esa secundaria. Estoy de acuerdo en ello, pero no había algo que nos dijera que pudiera volver a pasar esto en la escuela, ¿no? Sin embargo, se usó las redes sociales para hacer creer eso. Y te doy un ejemplo, pasa eso y luego después hubo la intención, y te debo decir, una intención vaga de querer dañar la infraestructura de las mismas policías, de las cámaras de videovigilancia, queriéndolo hacer ver como si fuese un asunto relacionado a esto, como si fuese un asunto mayor. Y te doy un ejemplo del por qué no, yo lo comentaba hace unos momentos. Cuando ha habido ataques de la delincuencia organizada a este tipo de infraestructuras en ciudades grandes, lo hemos visto en Tamaulipas, lo hemos visto en Sinaloa, la delincuencia organizada llega con trascabos. En Tamaulipas un día sacaron 100 postes en una sola noche, con 5 trascabos y con vehículos, y llegaban y los chocaban y con los manos de chango sacaban las bases y eso. Esa era una reacción inmediata de la delincuencia organizada. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que unos jóvenes, tenemos un detenido de eso, y por eso te puedo platicar esto, ¿no? Unos jóvenes empezaron a vandalizar y trataron de vandalizar la infraestructura, y luego creció también otra vez a través de redes sociales diciendo que eran 11, que eran 15, que eran 20. En realidad fueron 2 postes los que dañaron de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 2 de prácticamente 1,000, ¿no? 0.2% de los postes dañados, y fueron unos daños menores. Incluso trataron, yo no sé a quién se le ocurre, trataron de quemar la infraestructura, quemar un poste con combustible y prenderle fuego, ¿no? Entonces, no es minimizarlo, pero era un asunto que, si lo vemos en contexto todo, pareciese que se buscaba generar una campaña de pánico en la ciudad, ¿no? Porque después de esto empezó a ver que iba a haber ataques en muchas escuelas y que empezó a haber como una gran campaña de desinformación en la que nosotros estuvimos tratando de informar por todos lados, por todos los medios. Por eso agradezco mucho la oportunidad que me das de poderle decir a la gente, y inclusive lo hablé con el secretario de Educación, lo hablé con directores de algunas escuelas aquí en la ciudad, inclusive estuve presente en una escuela llevando el mensaje de que no estaba pasando tal cosa. Te lo puedo decir ahorita, no ha pasado nada. O sea, de todo lo que se dijo que iba a pasar y que iba a haber, mencionaban incluso que iba a haber otro Jueves Negro y que iba a haber una serie de ataques y la verdad es que no hay tal cosa. Ok, entonces, ¿quién está detrás de las cámaras y si esto está relacionado con lo de Ojinaga, que son los rumores que hay, o con la masacre de la fiesta de 15 años? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién? ¿Qué grupos? ¿Quiénes son los delincuentes que están detrás de esto? Pero, secretario, nos tenemos que ir a un corte comercial y al volver nos platica, por favor. Muchas gracias. Volvemos.
Seguimos platicando con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y nos quedamos con esta pregunta. Entonces, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Por qué hicieron este vandalismo en contra de cámaras de seguridad pública de Centinela, de Seguridad Pública Municipal? Si están relacionados con lo que sucedió en Ojinaga o si están relacionados con esta masacre que hubo en esta fiesta de 15 años. Cuéntenos. Fíjate que nosotros tenemos una persona detenida, una persona como probable responsable y con participación directa en estos ataques, ¿no? Que la misma videovigilancia de los mismos postes que atacaron nos permitieron darle trazabilidad y poder dar con el paradero de esta persona y llevarla ante la justicia. Ahorita estamos esperando, te soy bien sincero, estamos esperando las primeras entrevistas que se puedan tener con él por parte de la misma Fiscalía General del Estado, que fue a quien nosotros pusimos a disposición para poder entender a qué se debieron esos ataques. Nosotros, la verdad es que Ojinaga está muy lejos, no lo vemos relacionado a Ojinaga, no. Pues, pero somos frontera. Sí, pero son fronteras muy distintas. Yo estuve en Ojinaga martes y miércoles viendo y supervisando directamente este operativo que se mandó desde el lunes, ¿no? Es decir, el incidente de Ojinaga fue el domingo, ¿no? Este pico de violencia, este enfrentamiento entre grupos, y teníamos que ir a entender qué era lo que estaba pasando. Y lo primero que tienes, pues, son versiones, ¿no? Empiezas a trabajar con las versiones de la gente, con los testigos, con la gente que vio, con los vehículos involucrados, con lo poco que empiezas a llegarte de información. Con eso empezamos a trabajar y al día de hoy, ¿no? Ya tenemos unas personas detenidas, 7 personas detenidas que están justo en este momento poniéndose a disposición en Chihuahua, con 13 armas de fuego, y debo decirte, 13 armas de alto poder, ¿no? Un Barrett, una Mini-1000, armas largas, armas cortas, que es lo que se está poniendo a disposición ahorita en Chihuahua, y que también, te vuelvo a repetir, esas detenciones es lo que nos da un panorama más claro en esas entrevistas de exactamente qué fue lo que pasó. Pero me regreso un poquito al tema de si está relacionado con Juárez. La verdad es que no, son grupos que, si bien la delincuencia organizada siempre tiene vasos comunicantes, sí estamos muy lejos, ¿no? Digamos, el conflicto de querer hacer una llamar la atención de la autoridad para que disminuyéramos la presión allá, lo hubieran hecho en otras ciudades, sino en Ciudad Juárez. Pero ¿no? el grupo que está allá es el mismo que está operando Tiene vasos comunicantes aquí, y tiene vasos comunicantes en otros municipios. Pues acuérdate que cuando es delincuencia organizada, la red es como un entramado, como una telaraña, ¿no? Que se va tejiendo. Y el asunto aquí es que tenemos una telaraña de un grupo o un cártel, ¿no? Y tenemos otra telaraña del otro cártel, ¿no? Y es lo que genera estos conflictos. Entonces, a veces por el tema temporalidad, queremos como ligar forzosamente las cosas. Yo les digo que somos como los médicos que ya traes la jeringa puesta y entonces a cualquier enfermedad le quieres dar esa medicina, ¿no? Y la verdad es que no. Por eso era importante poderlo ver, para poder dimensionar las cosas, porque también nosotros como autoridad, eso nos termina generando el despliegue y el uso de recursos, ¿no? De recursos humanos, de recursos materiales, de toda la tecnología con la que cuenta la misma institución, desperdiciada si no le damos la justa dimensión a cada cosa. Además, que te voy a ser bien sincero, tenemos capacidad suficiente para mantener vigilancia en Ciudad Juárez, incluso con aeronaves, como también lo tuvimos para llevar este personal a Ojinaga, que nos dio este resultado. No fue un resultado fácil, porque ¿qué pasó en Ojinaga? Pasó que hay este enfrentamiento, inclusive fue un enfrentamiento urbano, debo decirte, fue en la ciudad, sí, ¿no? De Ojinaga, pero a raíz de eso sale el primero en atender el problema fue la Sedena, que está directamente ahí junto con la Guardia Nacional. Nosotros llegamos en apoyo a eso y a partir de ahí se retiraron del municipio, ¿no? Se fueron a las brechas, se fueron a los ranchos, a los caminos, a las zonas rurales del municipio. Y entonces lo que hicimos nosotros después de eso fue primero garantizar la seguridad en el municipio, ¿no? Y luego, después de eso, salimos a las brechas. Estas personas que te digo que están siendo puestas a disposición de un trabajo del día de ayer, de los patrullamientos que se tienen, fue en las brechas, fue ir a corretearlos hasta donde se estaban yendo, y ya empieza a arrojar una serie de información que seguramente el Ministerio Público nos dará más luz al respecto. ¿Por qué?
Pues porque la primera información, la que nosotros llegamos a tener, pues es lo que ellos empiezan a decir cuando uno los detiene, pero ya lo que queda sentado en la carpeta es realmente la información importante, y estamos esperando eso en esta puesta a disposición, que nos dé una claridad de qué fue aquel conflicto. Pero lo que sí tenemos muy claro es que no están para nada ligados, te voy a decir, no está para nada ligado el conflicto de Ojinaga con campaña de pánico que se quiso generar en Ciudad Juárez. ¿Quién hizo la campaña de pánico aquí en Juárez? Fíjate, yo creo que lo que yo creo que lo que le inició fue el hecho de lo que pasó el fin de semana. Yo creo que eso fue lo que inició la campaña de pánico, y de que los provocadores de esto, que si tú me preguntas... O sea, la pandilla que No, a lo que voy es, hablando de la campaña, porque la campaña de pánico que se está generando no tiene nada que ver con ninguno de los grupos que causaron esta violencia. Hay algo, un ente, alguien que está tratando de utilizar todas estas cosas para generar pánico en Juárez, porque no es por parte de los mismos grupos delincuenciales. La realidad es que no. O sea, no son los grupos delincuenciales los que andan generando los mensajes en Facebook. Entonces, ¿quién? Justo eso es el problema. Porque... ¿Pero cómo no van a saber, secretario? No, por supuesto que no. Pues, al final estamos investigando eso, y claro que nos vamos a dar cuenta a través de la Policía Cibernética, porque es la que está investigando eso. Pero a lo que voy es, hay algo que está buscando la manera de desestabilizar la ciudad, adicional a los temas violentos. ¿Me explico? O sea, es decir... O sea, el que desestabilizó con propaganda de pánico Justo. en las redes sociales, ¿es el que también hizo vandalismo a las cámaras? No, las cámaras fueron vandalizadas, y alguien aprovechó juntando todo esto para decir que la ciudad iba a ver todo esto otro. ¿Me explico? ¿Quién vandalizó las cámaras? Fueron una pandilla, esa sí es una pandilla que opera en toda la zona de Anapra y la zona poniente. Okay. Así, tal cual. Es una pandilla que opera allá. Okay. ¿No? Pero, insisto, no son los que están mandando los mensajes en redes sociales, pero no solo eso, no son los que lo están propagando. Okay. Lamentablemente, y por eso aprovecho el espacio que me das, lamentablemente los que lo propagamos somos nosotros. Sí. ¿Quiénes nosotros? La ciudad, la comunidad, ¿no? A mí me llegaron una gran cantidad de mensajes y yo les decía, oye, ¿en qué te basas para esto? Es que dicen, ¿quién dijo? No, pues dijeron en este grupo. Dije, dame un número para hablar. Ah, pues ahí te va. Hablaba yo, oye, ¿por qué estás diciendo eso? No, pues es que yo lo escuché. ¿En dónde lo escuchaste? No, pues lo escuché de otro grupo. A ver, dime con quién. Entonces, ellos generan, a ver, pasó algo, no lo podemos desmentir. O sea, es decir, démosle la justa dimensión. Pasó algo, eso pasó, eso es real, y eso es algo que se está trabajando, ¿no? Pero el tema de la campaña de pánico es algo distinto, que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque eso genera parálisis en la ciudad y Sí. genera una mala imagen de la misma ciudad. Pero parece que está totalmente ligado. Lo que pasa es que es lo que queremos que parezca. Nosotros como ciudadanos queremos ligar las cosas forzosamente a través, te insisto, de ir propagando estas noticias que todas son fake. ¿Por qué vandalizaron las cámaras? Nosotros tuvimos una intervención, y por eso te digo ya hablando aquí, nosotros tuvimos una intervención la semana pasada ahí, gracias a puro trabajo de las cámaras. Okay. Tuvimos la puesta a disposición de una persona, 2 armas de fuego, en donde una base de operaciones interinstitucional que tenemos con la Sedena, la Guardia Nacional y nosotros, actuó en una fiesta que se estaba llevando a cabo en la región de Anapra, ¿no? Okay. Nosotros creemos que a raíz de eso y de darse cuenta al momento de la vinculación a proceso de cuál era la información y cómo funcionó, es que quisieron hacer este daño. Pero te vuelvo a repetir, un daño muy mal planeado y con muy poca capacidad intelectual para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, pero son hechos que sí están relacionados a otras cosas, pero te vuelvo a repetir, y eso es lo que yo quiero hacer aquí, el decirle a la gente que no propaguemos información no verificada. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es esto, ¿no? Al final nos generamos una campaña de pánico en donde nos deja paralizados algo que no está pasando. ¿El ente que menciona no sé, digo, es político? No lo veo, yo no alcanzo a ver que haya... ¿Empresarial? No alcanzo a ver quién se beneficia con eso. Pudiera ser una prueba de penetración de delincuentes cibernéticos, no lo sé. No, yo por eso lo manejo como un ente, pero es algo que pasó. O sea, es algo que empezaron a colocar algunas notas fake en internet y luego las empezamos a hacer crecer. ¿Es posible dar con
el origen de Está esto? trabajando la policía ¿O es cibernética en eso. muy difícil? Pues yo creo que imposible no es, pero tampoco no es algo muy rápido que digamos, ¿no? No es algo único de Juárez, también permíteme comentártelo. Yo he tenido la oportunidad de estar en otras partes del país y he notado ese tipo de actitudes en otros lugares, ¿no? Ha habido pánico porque que se están robando los niños de las escuelas y entonces no sé si has escuchado mensajes de WhatsApp en donde dicen, oye, pues fíjate porque llegó una camioneta que no sé qué y en la escuela de mi hijo, no dicen cuál es la escuela, no dicen cuál es la ciudad y se reproduce. ¿Quién lo reproduce? Nosotros mismos los ciudadanos que le damos vuelta a algo que termina siendo fake, ¿no? O también ha habido otros que dicen, oye, que afuera del Walmart de aquí, yo iba saliendo, entonces se me acercaron ofreciéndome un perfume y pues, la verdad es que me desmayé y ya no supe cuando desperté qué había pasado, en cuál Walmart, no dice, en cuál ciudad no dice. Entonces, ese tipo de campañas fake news y que la gente, debo decir a lo mejor, de manera inocente, ¿no? Pues trata de reproducir la información y termina siendo este problema. En esta fiesta que menciona de Anapra, ¿hubo detenidos? Sí, claro. ¿Qué se encontró? Armas. Armas, ¿cuántas? Es correcto, 2. ¿Y este grupo operaba en la zona de Anapra? Sí, por supuesto, digo, estaba ahí. Yo creo que más bien era un tema no solo de narcomenudeo, es un tema más global de tráfico de personas, narcomenudeo en la zona y algunas otras cosas. ¿Asesinatos? Seguramente, digo, las armas seguramente. Bien, entonces esto seguiría una investigación por asesinato, por tráfico de personas, de migrantes. Sí, mira, las armas son regularmente revisadas por el Ministerio Público, incluso cruzadas con ATF, ¿no? Para poder ver primero el origen de las armas, cómo llegaron aquí a México, y en segundo lugar, pues el poder ver si está relacionado a algún homicidio. Ok, bien. Y regresándonos, si nos permite, a Ojinaga. Ajá. En Ojinaga se da esta tremenda situación del pasado fin de semana. ¿Cuál es el saldo? Si podemos empezar desde ahí. Porque se hablaba de que eran 4, luego dijeron que eran 5, luego dijeron que eran 6. ¿Cuál es el saldo que Fíjate, se tiene? el saldo... Me refiero a muertos. Claro. Bueno, fueron 6 homicidios. Fueron 6 personas que pierden la vida en este enfrentamiento. Ahorita el saldo pues es una ciudad tranquila, ¿no? Ahorita está completamente en su normalidad. Te digo, yo estuve allá martes y miércoles y la verdad es que ya la ciudad ya estaba retomando incluso su actividad económica. Tuve la oportunidad de estar en Coyame, en donde también ya estaba reactivándose la actividad, pues es una actividad pequeña, rural, lo mismo en Manuel Benavides, ¿no? Entonces, ese es el saldo ahorita. Ahorita podemos decir que la situación está controlada en las zonas urbanas, ¿no? Nuestro despliegue está buscando a los probables responsables de esto en todas las brechas, en todas las comunidades rurales de esto, en los ranchos. Hay muchos ranchos, hay mucha ranchería por allá. Ahí es donde estamos nosotros buscando esto, pero sí, lamentablemente 4 personas pierden la vida. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y al regresar quisiera que continuara, por favor, explicándonos lo que está sucediendo, porque no solamente es Ojinaga, bueno, ya nos explicó lo de Ciudad Juárez, vamos con Ojinaga, y si esto entonces de Ojinaga está relacionado con el aseguramiento de armas, con lo que sucedió en un rancho nogalero, si lo que sucedió en el rancho nogalero está relacionado con lo que se encontró en otra colonia, en donde también hubo un arsenal también que se localizó. En fin, todo esto regresando del corte, si nos permite.
Seguimos platicando con Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, y nos quedamos con esta pregunta. ¿Y entonces qué sucede en Ojinaga? No, mira, la verdad es que debo decírtelo. Todas estas manifestaciones, ¿no? Y lo comentabas ahorita de ver qué había pasado en este rancho allá en el norte de Chihuahua capital, decomiso, un gran decomiso de armas de fuego que se llevó a cabo allá. Yo creo que estamos, si bien te digo, separando las cosas también, hay que ver algo. El gobierno, ¿no? En este caso el gobierno de la gobernadora Maru Campos, ha estado o hemos estado golpeando las estructuras criminales en todo el estado. En todo el estado, lo que ha provocado pues que se vaya disminuyendo la posibilidad de movilización también de los grupos delincuenciales. Y entonces también veamos la parte positiva. Pareciese decir, oye, había todas estas armas ahí en Chihuahua capital. Es cierto, pero la parte importante es que esas armas fueron aseguradas gracias a la inteligencia de la misma Fiscalía General del Estado antes de que salieran a causar daño, ¿no? Y eso va de la mano también de que gracias a todas estas acciones, pues hemos reducido los homicidios más de 1,427 homicidios menos, ¿no? Es decir, redujimos en 1,427 los homicidios que habían pasado en los últimos 3 años del gobierno anterior. Y esto también debemos de entenderlo de esta manera. No quiere decir que los grupos delincuenciales se vayan a quedar cruzados de manos, ¿no? Y no desaparecen tampoco. No, a ver, ya llegó un gobierno que sí le pone atención a la seguridad pública, que sí hace inversiones en esto, que tiene policías confiables, que están golpeando las estructuras criminales. Entonces nosotros mejor vamos a dedicarnos a sembrar maíz y frijol, ¿no? O vamos a irnos a trabajar de sol a sol. Siguen ahí, los criminales siguen ahí. Los criminales siguen ahí. ¿Qué pasa? Que el mismo gobierno lo que estamos haciendo es generando esta presión, y como tú sabes, ante esa presión los grupos criminales pues al final de cuentas generan picos de violencia. La parte más importante que yo reconozco en esto, ¿no? Y sobre todo en mis compañeros, es ante esos picos de violencia lo que ha habido es una respuesta inmediata del Estado, y cuando digo el Estado me refiero al Estado mexicano, no la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía, nosotros, las policías municipales. Una respuesta contundente para controlar la situación, restablecer el orden público y permitir que la vida continúe. Y yo creo que ahí es donde nos debemos de concentrar, ¿no? Es decir, hubo un reporte en Chihuahua capital sobre un rancho al norte, había gente armada, de manera inmediata llegan las fuerzas federales y hay este enfrentamiento en donde se detienen y se decomisan las armas. Hay reportes de inteligencia de una vivienda en donde hay unas armas al interior. Llegan las fuerzas, también las fuerzas estatales, y aseguran el inmueble y recuperan las armas. Hubo unas llamadas de emergencia por un enfrentamiento donde, tú lo dices muy bien, pierden lamentablemente la vida 6 personas, y llegamos, controlamos la situación, atendemos y generamos esta condición de tranquilidad en Ojinaga, detenemos a las personas, recuperamos armas y ahí están los responsables y se vuelve a tranquilizar el problema. Pasa en Ciudad Juárez. ¿Qué pasa en Ciudad Juárez? Hay este incidente, llegamos, se atiende, y lo que estamos haciendo ahorita, y la verdad es que yo agradezco mucho, te vuelvo a repetir, estar aquí, es poderle mandar el mensaje a la población de decir, a ver, yo creo que todos recibimos de alguna u otra manera mensajes de cosas que iban a pasar, y no pasó nada, ¿no? No quiere decir que nosotros dijimos, no pasó nada, entonces no hay que hacer nada. No, tomamos muchas medidas precautorias como autoridad para prevenir que no pasara nada, aún sabiendo que no había información de inteligencia que nos dijera que sí fuera a pasar. Estos grupos que se enfrentaron a balazos en Ojinaga ante la población, resultando afectados desde el miedo, el terror, se paralizó por momentos la actividad en Ojinaga. No es poca cosa, secretario, no es poca cosa. Y si hablamos de que están operando o de que se empiezan a acercar, pues pareciera que no es así, pareciera que ellos están haciendo lo que les da la gana porque se atreven a hacer este tipo de acciones. Fíjate que yo difiero de ti, y con mucho respeto lo digo, porque si bien es cierto, también, si eso fuera cierto, no tendríamos menos homicidios. O sea, si eso fuera cierto de que pueden hacer lo que quieran, no tendríamos 1,427 homicidios menos, 20% menos de homicidios. Y déjame decirte algo, este periodo de estos 3 años de gobierno, en esta temporalidad, contra los 3 años anteriores, en la misma temporalidad, yo le pedí a mi gente de análisis que hiciera un análisis de cómo se ha comportado el país y los demás estados en eso. Y Chihuahua es el que tiene una mayor reducción de homicidios.
Entonces, eso no es obra de la casualidad. Claro, hay grupos que quieren seguir haciendo lo que venían haciendo, como tú lo dices muy bien, ¿no? Como hacerlo por Juan por su casa, pero lo que han estado topándose hoy es con un gobierno que les ha estado conteniendo y llevándolos ante la justicia, ¿no? Entonces, tampoco de la noche a la mañana se va a acabar que estas cosas pasen. Sin embargo, tenemos varios indicadores que nos dicen, de entrada, cada vez pasan menos. Comparando las veces que hubo estos picos de violencia en los 3 años anteriores a estos 3 años, cada vez pasan menos. Tenemos 1,427 homicidios menos, 20% menos homicidios. Tenemos 1,600 robos de vehículos menos también en este periodo, ¿no? Tenemos menos robo a casa habitación, tenemos menos robo a negocio, tenemos un incremento de 10% en la confianza en la policía del Estado. Es decir, la gente se siente más segura también. Entonces, quiere decir que vamos avanzado. Pudiese ser, yo te creería eso si los indicadores otros fueran adversos. O sea, yo te diría, oye, subieron los homicidios, subió esto, y la gente se siente más segura. Entonces fue que se acostumbró. Pero si todo bajó y la gente se siente más... Hubo quien me dijo, oiga, pero pues a lo mejor esos 1,400 homicidios menos es porque tuvieron suerte. Y dije, no, pues no se pueden. Digo, tampoco se trata de minimizar el trabajo que hacen los oficiales de policía y toda la gente que nos dedicamos a esto y decir que fue una reducción por suerte. No, esto no se resuelve. Sin embargo, secretario, el pasado fin de semana, y me refiero a esta matanza en La Lealtad con 4 personas sin vida, por lo menos 7 personas fueron asesinadas en ese fin de semana en la ciudad de Chihuahua, donde la violencia se había mantenido, comparado con Juárez o con otras partes del estado, se había mantenido muy bajo y de repente se eleva y no se ha podido controlar. En Ciudad Juárez, 13 asesinatos, en la zona de Ojinaga, 6 asesinatos, y bueno, otros eventos más de violencia. Sí, hay una reducción definitivamente, pero el control no lo tiene la autoridad aún. Yo difiero contigo. Mira, estoy de acuerdo, todo eso pasó y tienes toda la razón. Te voy a comentar nada más algo que pasó en los últimos 15 días del mes pasado. Hubo 3 días que hubo 0 homicidios en todo el estado. Claro que nadie habla de eso, porque esa debería de ser la normalidad. Y en el deber ser está bien, pero también valdría la pena poderlo decir y decir, oye, en eso hubo 3 días con 0 homicidios en todo el estado, cosa que no pasaba en años. En años que no pasaba que en 15 días hubiera 3 días con 0 homicidios. En años. Y eso no quiere decir que el gobierno no tenga el control. El gobierno tiene el control, por eso pasa eso. Pero no solo eso. El mes de agosto fue el mes con menos homicidios, al menos en los últimos 20 meses, ¿no? Entonces, otra vez, te vuelvo a repetir, no quiere decir que eso no signifique que el gobierno no tiene el control. El gobierno tiene el control. Que haya manifestaciones de violencia como esta de este fin de semana, claro, las hay, y te vuelvo a repetir, ante la presión que tenemos, por supuesto que hay estos picos de violencia, pero la parte importante es, lo que ahora sí hay, es una reacción inmediata del gobierno, que no justifica que esperemos que no pase y que mejor vivamos más en esa tesitura de los días con 0 homicidios. Ese es el deber ser y es a lo que aspiramos todas las ciudades. Y por eso nos preparamos para esto. Y cuando nos preparamos para esto, nos preparamos para que no pase, pero para que si llega a pasar, inmediatamente tener una reacción fuerte que deje bien claro que en el Estado, quien tiene el control es el gobierno, es el Estado mexicano. En Ojinaga, ¿cuáles son los grupos y cuántos están en esta situación, en esta violencia? Ahí, yo nunca doy nombres de pandillas, ¿no? Ahí hay luego hacemos promoción. Justo, luego generamos una contracultura, ¿no? Pero ahí, eventualmente, durante mucho tiempo, había habido un grupo predominante, ¿no? Es decir, la autoridad teníamos... Es que ya hay un tema, en ese tema de los oriundos o no oriundos, cuando hablas de un tema transnacional, no. Cuando hablas de delincuencia organizada, de delincuencia transnacional, ya no es un tema de si los grupos son de ahí o no. Regularmente las personas que operan pues son locales, ¿no? Si dices aquí, oye, son del cártel ¿no? Y tiene un nombre de allá lejos de aquí,
pareciera en el imaginario que la gente viene de allá. No, es la misma gente Pero de aquí, trabaja simplemente se vincula a una pandilla de delincuentes, otra se vincula a otra, ¿no? Con nombres rimbombantes, por eso no los doy. Entonces, a lo que voy ahí es, había habido un grupo predominante en términos de delincuencia que era el que tenía una confrontación con el gobierno, ¿no? Es decir, quien tiene el control de la ciudad es el gobierno y hay un grupo predominante que es el que está buscando confrontarse con el gobierno. En este caso, hay otro grupo que llega a pelearse con él y con el gobierno, por eso el gobierno entra de manera inmediata, con toda la fuerza del Estado, inmediatamente se recupera el control de la zona, ¿no? Y eso es lo que pasa regularmente, que al final los grupos es tanta la presión que tienen por parte del gobierno que terminan teniendo estas manifestaciones de violencia y terminan generando esta violencia para tratar de llamar la atención del gobierno en algún lado para tratar de descubrir otro. Por eso te decía yo que el tema es, lo que no están tomando en cuenta es que hoy el gobierno tiene una capacidad para poder tener presencia en todo el estado. ¿Qué cámaras? Allá estamos poniendo cámaras. Justo ahora que fui también para allá, me di la oportunidad de poder supervisar todos los puntos que se están instalando. ¿Y ya funciona? No, todavía no. Tenemos, si no estoy mal, tendremos creo que 13 de 97 que vamos a instalar allá, ¿no? ¿Cómo entran las armas? Pues mira, la gran mayoría de las armas, en la trazabilidad del tráfico de armas que nosotros tenemos, la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría, ando en el 98%, ¿no? Sería irresponsable decir que todas, ¿no? Pero yo creo que debe ser alrededor del 98% entran a través de los Estados Unidos a México. ¿Por las brechas, por los puentes? Pues mira, nosotros hemos hecho operativos con ATF, ¿no? Operativos coordinados, tenemos una excelente coordinación con las agencias norteamericanas, con la DEA, con el FBI, con ATF, con HCI. Y con ATF hemos hecho operativos en donde hemos detectado armas que han cruzado escondiéndose, ¿no? de los agentes aduanales o de los custodios de las aduanas, ¿no? Y gracias a esa colaboración hemos logrado hacer las detenciones aquí mismo dentro de Ciudad Juárez. Pero principalmente lo hemos hecho también de personas que están utilizando armamento. No estoy seguro si para cruzarlo a través de las brechas por donde cruzan los migrantes hacia los Estados Unidos, pero hemos detectado gente del lado mexicano que trae armas, ¿no? Entonces, ahí sí no te pudiera decir si existe una relación directa de que la brecha se use en sentido contrario o no, pero la realidad es que esas armas al final de cuentas están de este lado. Exactamente, y es mínimo lo que se confisca o lo que se detiene para la cantidad que hay. ¿Cuántas armas fueron encontradas, por ejemplo, en estos domicilios, tanto en La Nogalera como en otra vivienda allá en la ciudad de Chihuahua? Claro, mira, nosotros hemos decomisado nada más en lo que llevamos de administración, cerca de 800 armas de fuego, ¿no? La mayoría armas largas, también debo decirlo, ¿no? El promedio deberán de ser más de 400, son armas largas y el resto son armas cortas de lo que hemos decomisado en todos los operativos aquí mismo en el estado. Está relacionado, insisto, lo de Ojinaga, por ejemplo, si no lo está con Juárez, ¿está relacionado con el decomiso de estas armas en Chihuahua? Fíjate que no, es un tema muy local, muy de Ojinaga. Sí, vuelvo a decirte, con vasos comunicantes por delincuencia organizada, toda la pandilla o cártel, como le quieran llamar, en la que está posicionado en el estado, ¿no? O en la zona norte del país, pero el conflicto fue muy local. Incluso el decomiso del conflicto ahí al decomiso en Chihuahua fue una pandilla diferente. ¿Por qué no se ha podido regresar a la seguridad o a los niveles de seguridad que se tenían en Chihuahua? Yo creo que fue un tema que se perdió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que se perdió? Sí, al final de cuentas había un nivel de seguridad, se perdió ese nivel de seguridad y hoy tenemos que recobrarlo. Entonces ahorita estamos trabajando en recobrarlo. ¿Por qué no se ha vuelto a eso? Porque no se vuelve de la noche a la mañana. Hay que trabajar en construir nuevamente eso, porque ¿qué se perdió? Y me encanta como lo preguntaste. Se perdieron muchas cosas. Se perdieron cosas que no tienen que ver con la policía. Se perdieron, y tú lo puedes ver, se perdieron valores en mucho. En mucho se perdió la familia. En mucho se perdió la responsabilidad social que como ciudadanos tenemos, ¿no? En mucho se perdió el respeto a la autoridad.
¿no? Entonces, hay muchas cosas sociales que tienen que ver con la mejora de la convivencia en comunidad que se perdió, ¿no? Digo, no tenemos ahorita un caso que tú digas exitoso como sociedad de cómo debe de convivir una sociedad para poder regresar a eso en lo que tú dices. Es decir, es regresar al pasado y está bien, se vale a esas condiciones, pero ¿qué era lo que hacía que hubiera esas condiciones? Y luego, si quieres, mencionamos todos y luego entramos al tema de la policía, pero no perdamos de vista todo lo que hizo eso. Lamentablemente salimos, y tú lo sabes, salimos aquí en Ciudad Juárez, lo vivió más que prácticamente todo el país, el tema de salir de un conflicto muy fuerte en materia de delincuencia y de violencia que generó una gran cantidad de personas, hoy jóvenes adultos, que en aquel tiempo quedaron huérfanos. Sí, y que como sociedad no fuimos capaces de tenderles la mano para corregir eso, y entonces ahí es donde yo te digo, se perdió. Sí, sin embargo, en el caso de la ciudad fronteriza de Juárez, tenemos años viviendo esto, pero en el caso de Chihuahua se había mantenido, no sé si la palabra control sea la adecuada, pero se había mantenido un control de la violencia, y de repente, tenemos de mayo a la fecha, que esto se desató y no han podido recuperarla. Pero, como siempre, es que nos quedamos a media, ahora sí que respuesta. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la respuesta del secretario. Muchas gracias. ¿Por qué no se ha podido recuperar los niveles de seguridad? Así lo dejamos, los niveles de seguridad en Chihuahua Capital. No, fíjate que Chihuahua Capital, yo tuve la oportunidad de ser 5 años director de la policía de allá. La verdad que en Chihuahua Capital tiene unos niveles muy distintos a los de Juárez. Sí, no lo comparamos. Solo lo que se vivió ahí hasta mayo de este año es completamente diferente a lo que tenemos ahora. Fíjate que como todas las ciudades, ¿no? Ha tenido sus picos de violencia, como lo tiene Juárez. Pero yo no hablaría que no se recuperó, ¿eh? Si vemos los números, si vemos los datos, Chihuahua Capital no está fuera del rango promedio en el que se ha mantenido. Tuvo problema un mes, ¿no? Que sus números subieron por un tema de un grupo delincuencial que entró, ¿no? Eso hizo que todas las corporaciones, activando los órganos de inteligencia, se diera con el paradero de responsables de estos homicidios, ¿no? Y se llevaron ante la justicia. Creo que eso es importante decirlo, y eso dio ese bajón. El hecho de que sigan entrando armas hasta allá también genera este tipo de problemas, y por eso esta intervención inmediata por parte de las autoridades para hacer este decomiso de estas, creo, cerca de 27 armas, no recuerdo el número exacto, esta detención en esta Nogalera hace que las condiciones sigan estables, ¿no? Yo no he visto que haya ese pico de violencia más allá de este pico que tuvimos, y que fue justamente en el fin de semana, fue Chihuahua, Juárez y Ojinaga, ¿no? Es decir, yo creo, y lo he visto, inclusive lo he visto en los medios de comunicación, en las declaraciones de entrada de los dos alcaldes, ¿no? Del alcalde de Juárez y el alcalde de Chihuahua, en asumir también esa parte de responsabilidad para poder controlar de manera inmediata eso. ¿No hacen lo suficiente los alcaldes? Yo creo que hacen un gran trabajo, y justo por eso hago la referencia de cómo ellos estaban asumiendo esa responsabilidad. Este grupo que entra a Chihuahua, ¿de dónde es, Ari? ¿Es del Estado? ¿Es de otras partes? Tiene una mayor predominancia aquí en Ciudad Juárez. ¿Por qué entra a Chihuahua? Yo me imagino que es un tema, recordemos que los delincuentes, los cárteles, su lógica es una lógica económica financiera. O sea, digo, por eso son delincuentes, ¿no? Por un tema de ganar dinero,
Yo no estoy seguro que sea un dinero fácil, ¿no? Pero al final de cuentas es de ganar dinero, y en el ganar dinero, pues entre más comercio tengan es mejor. Para poder tener más comercio, pues tienes más territorio, seguramente es un tema territorial. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en estos meses? ¿Por qué no antes? ¿Qué Pues pasó? mira, yo creo que ahora es cuando se pudieron haber sentido financieramente más fuertes, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Creo que ya lo habíamos platicado aquí, el tema justo de los grupos locales aquí en Ciudad Juárez y de la fuerza económica que han agarrado, pues ha sido por un tema de la migración. Okay. Digo, lo que pasa es que ya no lo queremos ver, porque yo creo ya nos cansamos de hablar de eso, o como dijiste, ya nos acostumbramos a ver ese tema. Sí, sí. Pero pues el tema, insisto, la ley de migración, mientras no se reforme y los migrantes sigan llegando sin ningún control, pues siempre va a haber un grupo delincuencial que esté quitándoles 8,000, 10,000 dólares cuando bien les va por traficar con ellos. Pero nadie asume la responsabilidad. Pues yo no veo donde haya una responsabilidad que realmente nos lleve a querer cambiar esto, porque no estamos viendo la lógica real de las cosas. A ver, si ese negocio criminal le está dejando 100 millones de dólares a los cárteles al mes aquí, pues imagínate si no tengan una solidez financiera para querer ir a pelear, por decirlo como lo dicen ellos, o a combatir este delito, o a querer ganar territorio en otras latitudes. Obviamente el narcomenudeo sigue siendo también. Por supuesto, sigue siendo uno de los ¿Qué tipo de drogas? Mira, las drogas principales que nosotros hemos visto aquí es sobre todo el cristal, ¿no? La marihuana, la cocaína, en una muy pequeña fracción el fentanilo, Okay. pero lo predominante hoy por hoy es el cristal. ¿El fentanilo está más en la sierra? Fíjate que el fentanilo ¿Por dónde cruza? está más de trasiego de droga, el fentanilo. No lo vemos ahorita como un tema, ¿Por qué no? porque no lo hemos topado. Yo lo decía hace un tiempo, nomás quiero que no se malinterprete, pero el negocio criminal, los criminales hacen esto por dinero, ¿no? Claro. Y como cualquier negociante busca que su producto valga más, ¿no? Y el fentanilo vale más llevándolo y vendiéndolo en los Estados Unidos que vendiéndolo aquí. Entonces yo creo que es una lógica económica por la cual no han decidido vender esto aquí, ¿no? Perdón, ya como nos queda poco tiempo, ¿es necesario cambiar estrategias de seguridad ante todos estos acontecimientos Yo recientes? lo he dicho, mira, la estrategia siempre requiere ajustes, no solo en tema de seguridad pública, cualquier estrategia, la estrategia que tú tengas, ¿no? La estrategia que ustedes usan aquí para poder tener más audiencia. Entonces, tú defines una estrategia y luego la vas ajustando, ¿no? La estrategia de seguridad es igual, nomás que nosotros la ajustamos día a día. Pero la estrategia, una estrategia que te da una reducción de homicidios por encima de cualquier estado del país, una reducción de homicidios por encima del país mismo en términos porcentuales, que te trae un alto nivel de reducción de robo de vehículos, un alto nivel de reducción de robo a casa habitación, sí, de robo a negocio. Tú dices, cambiar la estrategia, yo digo ajustar la estrategia. Yo creo que la estrategia está funcionando, el resultado ahí está, la mejora en la percepción ahí está. Creo que hay que darle ajustes, claro, y diario lo hacemos. O sea, si tú me dijeras, oye, ¿desde cuándo no ajustan la estrategia? No. A ver, yo te voy a ser bien sincero, te doy un dato, no te voy a dar el dato profundo, pero te voy a dar un dato. Hoy en la mañana cruzábamos llamada del señor fiscal y un servidor, a las 6:30, 7 de la mañana, y justo por esa llamada y por datos que teníamos, hicimos ajustes a la estrategia. Okay. La estrategia se ajusta a diario y es muy dinámica. Ok. Sin embargo, la estrategia principal de seguridad de la gobernadora es Centinela. Y, por ejemplo, en el caso de La Torre, llevan un retraso, ¿no? Pues mira, en retraso no. Nosotros estamos ya, pues bueno, no sé si habrás andado por ahí. Llevan un retraso, ni siquiera se ha terminado la obra negra. No, claro, pero a ver, el llevar un retraso cuando todavía no tiene que terminarse, yo creo que también es injusto, ¿no? O sea, es como decir, 3 años es como decir empieza... que mi niño tiene retraso en crecimiento porque no está de 25 años, tiene 4, ¿no? Okay. Entonces, la torre es lo mismo, la torre tiene que desarrollar su ¿Pero construcción. qué fue lo que sucedió? Porque llevaba un ritmo y de repente se detuvo. Se detuvo por un tema de cimentación, que se corrigió. No, fue un tema de cimentación por el tipo de terreno en el que lo tuvimos que hacer. Recordarás, ¿qué pasó? Íbamos a construir en un terreno,
hubo unas manifestaciones de personas del centro histórico. La gobernadora, en este estilo humanista de gobernar que tiene, escuchó y nos cambiamos de terreno. El cambio de terreno ocasionó que tuviera que haber un replanteamiento en la cimentación y eso llevó a un retraso que ya fue solventado, y estaremos ya terminando la torre en diciembre y estaremos nosotros, la Secretaría de Seguridad Pública, cambiándose en el primer trimestre del año. Bien, pues vamos a esperar los tiempos entonces. Muchas Y los gracias. vamos a invitar a que vayan y transmitan desde allá. ¿Estás de acuerdo? El regañón está de acuerdo, entonces los vamos a invitar para allá, ¿no? Muchas gracias, secretario. No, muy al amable. contrario, muchísimas gracias a ti, y aprovecho a agradecer a toda la gente que nos está viendo y decirle, de veras, Juárez está tranquilo, no crea esas fake news y sobre todo no las transmita. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted por su atención. Hasta la próxima.